Buenos días, yo soy Dante Candora, médico de EFE de la Comuna Navidad, y hoy día veremos en conjunto la clase de aproximación al duelo. Bienvenidos. Primero que todo vamos a establecer unas reglas de convivencia y comportamiento en clase, ¿ya? Primero es fundamental la puntualidad, pues así no afectamos la atención de nuestros compañeros cuando llegamos tarde. Segundo, el respeto mutuo es fundamental. Les pido por favor, si alguien va a opinar, que levante la mano, mantenerse en silencio, mantener sus aparatos electrónicos y celulares apagados durante la clase, por favor, para así no distraer con la luz o con el ruido de ellos al resto de los compañeros. Si tienen alguna duda o pregunta, la anotan y la aclaramos al final de la clase, a menos que tengan una aclaración que hacer respecto de un punto en específico que estamos tratando en la clase, donde les pido por favor levantar la mano y yo les voy a dar la opinión para que resolvamos esa duda entre todos. ¿Ya? Bienvenido. Ok, perfecto. ¿Por qué hablar de duelo? Porque el duelo es una vivencia prevalente dentro de nuestra población. 5 o un 7% tienen o sufren la pérdida de un familiar en un año. ¿Ya? De ellos, el 10 al 20% requiere de atención profesional. Y esto es porque el duelo puede volver disfuncional la vida, afectándola a mediano y largo plazo. Es por ello que lo estudiamos hoy. ¿Ya? Y nos planteamos los siguientes objetivos en torno a esto. Comprender el duelo y sus etapas, ¿ya? Y describir elementos para sospechar patología en el duelo. ¿Ya? Para ello vamos a hablar de tres temas. El primero es el significado del duelo, el segundo las etapas del proceso de duelo y el tercero cuándo sospechar un duelo patológico. Vamos a partir por el significado. ¿Ya? El duelo es un proceso normal y ese es el primer concepto que quiero que se lleven hoy día. Proceso normal de adaptación secundario a una pérdida. ¿Ya? Que obviamente implica una reacción o una respuesta, tanto emocional como física, cognitiva, filosófica o de conducta, del individuo, en que éste disminuye o ve afectado su interacción con el mundo exterior. ¿Ya? Que finalmente termina con la elaboración de esta pérdida en un periodo de tiempo. ¿Ya? Entonces, el duelo es un proceso normal, lo recalco de nuevo, que parte con una pérdida, que genera una respuesta adaptativa hasta que llegamos, después de un periodo de tiempo, a aceptar esta pérdida y a convivir y a vivir con ella. ¿Ya? Entonces, vimos el significado del duelo, ahora vamos a ver las etapas del proceso del duelo. Para eso vamos a ver un video, por favor, pongan atención. Bueno, desde la década de los 60 que se ha tratado de dividir el duelo en fases, ¿ya? Y yo les voy a describir dos en particular, que son las que agrupan al resto de las fases. Primero vamos a partir por la de Rando porque es la más amplia y la más fácil de entender, ¿ya? Que divide el duelo en tres fases. La primera es la de evitación, ¿ya? Donde negamos el hecho, no queremos aceptarlo. La otra es de confrontación, donde aparece la rabia, la ira, con sentimientos de esperanza, depresión, etcétera. Y finalmente la fase de restablecimiento, donde ya elaboramos una respuesta en torno al duelo y podemos continuar con nuestra vida, ¿ya? Rando hizo esta descripción de etapas en base a estudios en familiares que hayan sufrido una pérdida, ¿ya? Por otro lado, tenemos las etapas de Kubler y Ross, que son 5 etapas que parten con la negación, después sigue la ira, la negociación, la depresión y finalmente la aceptación y se relacionan con las etapas de Rando. Ella, eso sí, hizo sus estudios en pacientes terminales, ¿ya? Vamos a ver ahora ejemplos de cada una de estas fases que describimos al principio, ¿ya? La fase de evitación. Vemos un primer ejemplo. Me siento bien, esto no me puede estar pasando a mí. Esto es en respuesta al shock o al embotamiento que ocurre al enterarse de este hecho y ocurre como una respuesta natural evitarla o negarla, ¿ya? Seguimos. Por otro lado, la segunda fase, que es la de confrontación. ¿Por qué a mí? No es justo. ¿Cómo me puede estar pasando esto a mí? Aquí aparecen sentimientos de rabia, culpa o ira, como lo describe Kubler y Ross, ¿ya? Que se entremezclan con sentimientos de esperanza o negociación, ¿ya? Déjeme vivir para ver a mi hijo graduarse, haré cualquier cosa por un par de años más, y que también se entremezclan con sentimientos de depresión, ¿ya? Estoy tan triste, ¿por qué hacer algo? Me voy a morir, ¿qué sentido tiene? Extraño a mis seres queridos, ¿por qué seguir? Son sentimientos que son naturales y cada una de estas
vivencias puede ocurrir y es un proceso normal dentro de la vivencia del duelo. ¿Ya? Y finalmente llegamos a la fase de restablecimiento donde elaboramos una respuesta. Todo va a estar bien, no puedo luchar, debería prepararme para esto, son ejemplos de ello. ¿Ya? Elaboramos una respuesta y ya podemos vivir con esa pérdida. Aquí establecimos un gráfico donde ponemos por un lado el nivel de actividad y otro el tiempo y describimos las etapas de Kubler-Ross, que son las del proceso normal del duelo. Primero ocurre la negación, donde disminuye el nivel de actividad del sujeto, después aumenta cuando aparece la ira, se estabiliza al pasar por la fase de negociación y finalmente cae en mucho el nivel de actividad en la fase de depresión hasta que logramos aceptarlo y llegamos a un nivel de actividad incluso mayor. ¿Ya? Entonces vimos el significado del duelo y las etapas del proceso de duelo y ahora vamos a ver cuándo sospechar un duelo patológico. ¿Ya? La verdad es que se consideró duelo patológico como una enfermedad recién en la década de los 90, donde el DSM-4 y el CIE-10 lo describieron por primera vez. ¿Y cómo lo sospechamos? Con los siguientes síntomas. Persistencia de los síntomas o aumento de su intensidad, irrumpe la vida familiar, laboral o social, ¿ya? O académica del individuo, ¿ya? Y necesita o requiere de atención profesional, ¿ya? Entonces, en esta clase vimos que el duelo era un proceso normal, concepto fundamental, ¿ya? De adaptación secundaria a una pérdida, que se divide en fases: evitación, confrontación y restablecimiento. Y que si persiste o altera la vida diaria, debemos sospechar un duelo patológico, por lo tanto derivar a algún profesional. ¿Ya? Si tienen preguntas, las pueden hacer ahora o las pueden dejar en mi mail que está detallado en esta página que va a ser pasado a ustedes. Y si es que quieren investigar o reforzar algunos de los conceptos, les dejo la bibliografía para que se introduzcan aún más y ahonden aún más en el tema. Muchas gracias.